Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo la Lupa, Estado y Seguridad de EVA TV, que es nuestra casa en la que venimos desarrollando y llevando adelante una serie de encuentros para abordar un tema complicado, como siempre decimos, que son las cuestiones de seguridad pública, como un campo intrincado, un campo problemático, en donde las sociedades intentan resolver los conflictos que atraviesan la misma, particularmente la problemática delictiva. Siempre hemos, en nuestros encuentros, tratado de analizar muy particularmente la relación del Estado, de las estructuras gubernamentales con relación al fenómeno criminal y meternos ahí en los intersticios de lo que son los poderes públicos para gestionar estas cosas. Además, nos ha interesado, ustedes lo han visto, permanentemente ir a la historia, ¿no? Porque cada uno de los instrumentos de gestión, de la institucionalidad vigente en materia de seguridad pública, tiene una historia. Y esa historia está tallada por relaciones de poder, por momentos históricos de la Argentina. La particularidad que se da en materia de seguridad pública es que gran parte del sistema institucional de seguridad pública, las estructuras gubernamentales, los sistemas policiales, los andamiajes judiciales, el sistema penitenciario, datan de décadas. La Argentina, pese al impulso reformista en muchas áreas a partir de la instauración democrática del año 83, en verdad, en materia de seguridad pública ha hecho poco, se ha avanzado poco en lo que es la modernización del sistema institucional que debe gestionar la seguridad pública. Y ese conservadorismo institucional se nota mucho más a partir justamente de los años 90, donde además socialmente se han producido transformaciones que ya hemos analizado en otros encuentros, y esas transformaciones han llevado a altas tasas criminales, delitos predatorios, la aparición de mercados ilegales, de sustancias, de mercancías robadas, de personas, y también fenómenos, digamos, criminales vinculados a los femicidios, a los delitos contra la mujer, pero también delitos corporativos, delitos de alta gama, delitos cometidos por sectores de poder. Esta transformación criminal es como que no ha sido registrado debidamente por el sistema institucional de seguridad pública y entonces todavía en la Argentina contamos con, si se quiere, una suerte de inercia institucional que cada vez aleja más al sistema de seguridad pública de aquel cometido fundamental de gestionar las conflictividades que existen en nuestro país. Hoy vamos a abordar un tema muy específico, muy particular, que es la Policía Federal Argentina, que ha sido la gran policía del poder desde la década del 40 hasta hace poco tiempo. Ustedes me dirán, ¿por qué hasta hace poco tiempo? Si todavía está vigente, existe, está el departamento de policía ahí en Moreno y Belgrano, entre Moreno y Belgrano, existe, pero lo que hoy existe en realidad es un remanente híbrido, yo diría sin sentido institucional, a lo que fue históricamente la Policía Federal Argentina. Esta policía se creó en el año 43 formalmente, adquiere cuerpo institucional en 1944 y es una institución policial que toda la vida, desde ese momento hasta, yo diría, el 2016, que es el momento en el cual perece como institución tal cual el formato habitual o histórico que tenía, que ese momento es el momento del traspaso que genera el presidente Macri de las principales unidades de la Policía Federal al gobierno de la ciudad. Yo diría ese es el fin, el final de la Policía Federal Argentina. Desde el 43 hasta el 2016, esa policía fue una policía esencialmente capitalina. El nombre federal era una pretensión de construir un servicio de seguridad federal a partir, digamos, de la necesidad de que la Argentina contara con una estructura de seguridad preventiva para los problemas del interior del país, una estructura de investigación, fundamentalmente para el interior del país,
pero pese a este intento de conformar una institución federal, desde el momento de la creación hasta el 2016, la Policía Federal Argentina fue una policía capitalina. Siguió siendo la policía de la capital. ¿Por qué digo esto? Porque en todos los momentos históricos que abarca ese periodo, esta policía siempre fue una policía en donde las principales unidades operacionales, la principal dotación de personal, el grueso de los recursos presupuestarios, la dinámica político-institucional de la misma se desenvolvió en los límites de la capital federal, en el Distrito Federal. La parte de la institución de la Policía Federal abocada a lo que eran las tareas de seguridad en el interior siempre fueron extremadamente débiles respecto de lo que era el núcleo duro de la Policía Federal, que era la policía capitalina. Eso que en las últimas décadas fue la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Por supuesto que toda institución construye un relato de sí misma, toda institución además trata de dotar de sentido frente a los gobernantes a su propia institución, pero la Policía Federal Argentina, reitero, ha sido la policía de la capital toda la vida. ¿Y dejó de serlo cuándo? Dejó de serlo cuando hubo un presidente que dijo, bueno, todo lo que es el componente capitalino de esta policía pasa a otra jurisdicción, pasa al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, digamos, yo interpreto, ese es el final de la Policía Federal, lo que queda es un conjunto híbrido que después vamos a abordar. Es muy interesante para trabajar esto, entender a la Policía Federal, y esto nos va a permitir a nosotros, inclusive, comprender cómo la política, de alguna manera en la Argentina, ha intervenido en estas cuestiones y cuál es la concepción de la política que tantas veces hemos trabajado en los episodios anteriores respecto de las instituciones policiales. Hay un momento fundacional, histórico de la Policía Federal, que es, aquí está, el primer hito normativo durante el gobierno militar, que fue del 43 al 46, digamos, el decreto 33.265 del 21 de diciembre del año 44, final del 44, donde allí el gobierno militar crea por primera vez la organización básica de la Policía Federal. Fíjense ustedes que hay una jefatura, una subjefatura. Los ravioles de abajo son interesantes porque ya ahí está la dirección de administración, la dirección judicial, que era el vínculo con el Poder Judicial, y el núcleo duro operacional de la policía, que es la dirección de investigaciones y la dirección de seguridad. Por supuesto, también después tenía una dirección del interior, aunque todavía en ese momento no había dependencias en el interior del país, pero ya estaba sentado acá la necesidad de que hubiera una policía de despliegue federal. Ahora, el núcleo fuerte de esta policía es la dirección de investigaciones y la dirección de seguridad. En el slide siguiente vamos a ver cómo, si podemos poner el siguiente, vamos a ver cómo en realidad la organización de la dirección de seguridad es el núcleo básico de la división de cuerpos. Los cuerpos son los servicios centrales de la institución policial. Guardia Infantería, perros y servicios generales. En este caso, acá lo podríamos mencionar. Digamos, cuerpo de policía de tránsito, cuerpo de policía montada, cuerpo de guardia de infantería. Ya llevaba ese nombre en el año 44. Y todo lo que es la división de orden público, que 30, 40 años después se va a llamar Superintendencia de Seguridad Metropolitana, ahí estaban las comisarías con sus diferentes circunscripciones. Es decir, la estructura básica de lo que era la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, en el Distrito Federal. Es interesante esto, porque lo que uno puede ver acá es que esta estructura orgánica del año 44 es la que se mantiene hasta el día de hoy. En la Argentina, variación más, variación menos, cambios de nombres, alguna modificación en algunos aspectos fundamentales, pero en verdad la matriz básica de la Policía Federal siempre siguió siendo esta. Esta es la estructura organizativa de la Policía Federal, digamos, que adquiere una lógica y una relevancia que perduró hasta el final de la misma en el año 2016. Yo diría que si hoy vemos una foto de la actual Policía Federal, más o menos estamos hablando
de lo mismo. O sea, la lógica es la lógica de un gran Estado Mayor, porque emulaban a las Fuerzas Armadas, un gran Estado Mayor, una jefatura superior, digamos, y una raviolada de organizaciones, direcciones generales y divisiones que en realidad estructuraban todo lo que es el plexo institucional hacia el territorio. Acá hay otro elemento fundamental, fíjense ustedes la dirección del interior. Si ustedes van a ver la otra pata, digamos, esa que es la que pretendía ser o darle cuerpo federal a la Policía Federal Argentina, había dividido el país en, digamos, el norte, Cuyo, centro, litoral y Buenos Aires. Ahí había una suerte de oficinas, delegaciones en el interior del país. Por el momento eran oficinas administrativas con muy poco despliegue en materia de seguridad preventiva y mucho menos en materia de investigación. Pero esta es la foto de la Policía Federal del año 44. Comienza a funcionar efectivamente la Policía Federal allá en 1950, aproximadamente 1945, pero en 1950 tiene un cambio sustantivo. El Perón y el gobierno de Perón ha sido un gobierno muy particular en la institucionalización de las policías, por distintas razones. Yo voy a hacer alguna mención genérica, no es el tema en cuestión. A Perón le preocupaba muchísimo construir policías hiperprofesionalizadas, pero particularmente policías que se distinguieran de las estructuras de las Fuerzas Armadas. Perón en el fondo no confiaba en el ejército. Confiaba en algunos oficiales superiores del ejército que adherían al peronismo o que eran sectores proclives al gobierno peronista. Pero sabía muy bien, como también lo sabía Evita particularmente, que dentro del peronismo estaba la reacción. Y cuando fueron pasando los años, y particularmente a partir del 52, con esas intentonas de golpe de Estado, Perón entendía perfectamente bien que el sistema policial tenía que ser un sistema bien apartado del conjunto de las Fuerzas Armadas, porque si se juntaban, evidentemente ahí iba a haber problemas, sin lugar a dudas. Por supuesto que él fue instituyendo a la Policía Federal Argentina con cuadros militares de su confianza, digamos, y ahí tenemos un elemento fundamental que es algo en ese momento clave y es muy parecido a lo que pasaba en la policía de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, al principio, durante el primer mandato gubernamental de Perón, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, uno de los mejores gobernadores de la historia bonaerense, el general Domingo Mercante, un gobernante modernizador que institucionalizó la provincia de Buenos Aires, y entre las cosas que hizo fue realmente darle forma institucional a la policía de la provincia de Buenos Aires. A través de un coronel de su confianza, un coronel de la localidad de Morón, que era el coronel Marciliach. Y ahí instituyeron una policía que estaba muy vinculada al plexo de la política conservadora, sin un sistema de selección, formación y capacitación del personal, una policía sin un despliegue organizativo adecuado. Bueno, en fin, Domingo Mercante a través de Marciliach le da vida a esa institución que se ha convertido desde entonces la más grande, digamos, del espectro institucional policial de la Argentina. Y Perón, análogamente a nivel federal, le fue dando cuerpo a esa policía que debía ocupar aquellos espacios que la Gendarmería no ocupaba. Ya estaba pensada la Gendarmería como un apéndice del ejército en materia de seguridad de frontera. Entonces era necesario un sistema policial, primero, encargado de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, y segundo, que de a poco se fuera instituyendo como una policía de carácter nacional, para decirlo de alguna manera. Ahora, un elemento fundamental del sistema policial, y un hito también fundamental, es el que inclusive se instituye durante el propio gobierno peronista a través del decreto secreto número 16.349 en el año 50, en donde se crea dentro de la Policía Federal el escalafón secreto de personal de auxiliares para la coordinación federal. Me voy a detener un poquito en esto, porque acá está el corazón de algo que también pervive hoy, que es la estructura de inteligencia política de la Policía Federal Argentina. En aquel momento, ese decreto fue propuesto por el general de brigada Arturo Bertolo, que era el jefe de la policía designado por Perón, después del reemplazo por Velasco, un general de su más íntima
confianza, y Bertolo tenía una mano derecha, un coronel que se dedicaba a estos temas, que se llamaba, en ese momento capitán, Jorge Manuel Osinde. Tristemente célebre en la historia político-institucional del peronismo, un hombre de la derecha, pero un hombre que en aquel momento, digamos, el que conformó toda una estructura que se llamó después Coordinación Federal, pero que es en este decreto, el 16.349, es el primer indicio de lo que va a ser la primera instancia de lo que va a ser la estructura de inteligencia. Dice los considerandos de este decreto secreto. Es imprescindible dotar a la Policía Federal de un plantel especializado. Fíjense, un plantel diferente de lo que es la dotación de oficiales y suboficiales de la Policía Federal. Ya está creando un régimen especial de personal, ¿no? Dice, un plantel especializado en investigaciones de contraespionaje y contrasabotaje que asegure coordinada su acción con la que realizan los servicios de informaciones de las Fuerzas Armadas en sus respectivas jurisdicciones, la prevención y represión de actividades ilegales de organizaciones y de individuos que, sirviendo a los intereses foráneos, atenten contra la seguridad del Estado. Pura Guerra Fría. Ya estaba acá, digamos, pese a que era el año 50, los primeros, ya está la concepción de que evidentemente hay incidencias de potencias foráneas y que había que, de alguna manera, cuidar la Argentina de esto. Acá tenemos una incipiente manifestación institucional de lo que es la Guerra Fría. O sea que Osinde es el gran mentor de esta estructura de inteligencia que ya no tenía como objetivo ni la investigación de delitos, que eso lo hacía la Dirección de Investigaciones de la Policía Federal, ni tenía como objetivo la Dirección de Seguridad, digamos que era la seguridad preventiva en la calle, fundamentalmente en la capital federal, sino que era un apéndice con un personal especializado en tratar cuestiones que tengan que ver con, vamos a llamarlo así, delitos políticos. Esto continúa y acá, digamos, se abre toda una brecha institucional en el sistema de la Policía Federal Argentina que yo quiero dedicarme unos minutos porque es importante y es importante ver a partir de esto. Fíjense que estamos hablando ahora del año 58, pasamos al 58, ya plena revolución libertadora, había caído el gobierno de Perón, pero sobre la base de aquel apéndice de coordinación federal, el gobierno de entonces, a través del decreto también secreto 2075, aprueba la Ley Orgánica para el Cuerpo de Auxiliares de Coordinación Federal. Aquello que había creado Osinde, ahora crea todo un staff y un régimen especial de personal. Y allí, en ese decreto 2075 del 58, dice, se dispuso que los auxiliares de coordinación federal son agentes secretos de la Policía Federal. ¿Qué tal? Una pequeña KGB de derecha, reaccionaria, digamos, pero una pequeña KGB en el corazón de la Policía Federal Argentina. Fíjense que no estamos hablando ni de los oficiales ni de los suboficiales de la Policía Federal. Digamos, ¿de acuerdo? No estamos hablando de la dotación regular del personal, sino que estamos hablando de auxiliares que son agentes secretos para tareas específicas en la búsqueda de información, digamos, con la misión asignada a la estructura de coordinación federal que antes mencionábamos. Vean ustedes cómo en realidad ya de alguna manera se continúa, digamos, la institucionalidad que crea Osinde y ya en el año 58 se le da una institucionalización fenomenal. Ya se crea el cuerpo de inteligencia. En ese momento se usaba mucho el concepto de informaciones, pero era una estructura de inteligencia incipiente en la Policía Federal Argentina. Esto continúa. Yo quiero reiterar, si me ponen el próximo slide, miren esto, qué interesante. En el decreto 2075 del 58, prestemos atención a esto, artículo 8, el cargo de auxiliar de coordinación federal, reitero que no es ni oficial ni suboficial, no es incompatible con cualquier otro empleo de la administración pública nacional, provincial, municipal o privada. Esto es fabuloso. No ha habido ni hay en la vida institucional de la Argentina un servicio de inteligencia que tenga
este atributo que es la posibilidad de que el auxiliar de coordinación federal, que era un agente secreto de la Policía Federal, pudiera ser contratado en otro estado, pudiera ser contratado, digamos, por algún organismo público en cualquiera de las instancias o por, digamos, algún empleo privado. O sea, era realmente la posibilidad a través de este atributo de infiltrar cualquier cosa. De hecho, la historia institucional ya más reciente da cuenta de un montón de casos. El caso Balbuena, el caso Moroso, el caso Yossi Pérez. Todos casos que después vamos a abordar en un episodio en particular. Son casos de agentes de la Policía Federal que se infiltraron en estructuras gubernamentales o en asociaciones civiles con el objetivo de hacer espionaje político. Esto era una verdadera KGB dentro del Estado. Pero el artículo 9 dice: el personal de auxiliares de coordinación federal estará obligado a guardar absoluta reserva de su situación de revista, como así de todo aquello que hubiera visto o conocido a través de la función. Y el artículo 12, para completar esta saga de gran estructura de criptogobierno, ¿no? Estos son las cloacas de la Policía Federal, que se han convertido en las cloacas de la democracia en nuestro país. Dice: ante requerimientos judiciales y de otras autoridades, el jefe de la Policía Federal estará autorizado a no revelar la existencia del personal de auxiliares de coordinación federal. ¡Plum! Listo, cartón lleno. Se creó en la Policía Federal entre el 50 y el 58 una estructura de inteligencia súper secreta con objetivos fundamentales de hacer inteligencia de carácter político. Por supuesto que ya nos estábamos encontrando en plena Guerra Fría y el objetivo era el control de la subversión, el control fundamentalmente del peronismo, de los actores colectivos, de las estructuras sindicales. Esto, el decreto 2075 del 58, está vigente. Después de la instauración democrática, gobierno de Alfonsín, gobierno de Menem, gobierno de la Alianza, nuestros gobiernos peronistas, el gobierno de Macri, de vuelta un gobierno peronista, pasamos por todas estas etapas y esto sigue estando vigente. Hoy la Policía Federal Argentina cuenta con un cuerpo especial, tiene otro nombre, Cuerpo de Análisis Criminal e Inteligencia. Son eufemismos que van encubriendo esto, que además tiene una dotación especial, se le llaman los plumas, por razones que ya explicaremos con quien estudió largamente este servicio, que es un académico de Fuste, Nicolás Rodríguez Gámez, cómo es que funciona esta actividad, cómo es que se da. Pero lo interesante es que todo esto se consolida en una institucionalidad que adquirió un cuerpo mucho más orgánico en el año 58. Vuelvo un poquito para atrás. En este mismo periodo de la llamada Revolución Libertadora, la dictadura, digamos, que instaura el antiperonismo en la Argentina y la exclusión del peronismo con el consentimiento de los otros partidos, fundamentalmente de la Unión Cívica Radical, ahí se promulga otro decreto, un decreto fundamental, que es el decreto ley 333/58 del 14 de enero del 58, en donde el teniente general Pedro Eugenio Aramburu crea el nuevo estatuto de la Policía Federal, que es como la ley orgánica de la Policía Federal. Hasta ahí la Policía Federal tenía lo que habíamos leído del año 44, acá ya le da, digamos, una suerte de, digamos, relieve mayor. Dice, ahí se establecen las funciones de policía de seguridad y judicial en el territorio nacional y seguidamente, digamos, se la reglamenta ahí mismo en el año 58 a través de lo que es el decreto 6.580, que es la reglamentación de la ley orgánica. Es el slide siguiente para que los amigos y amigas vayan siguiendo. Allí, fíjense, entre otros aspectos, tiene 775 artículos, se instituyó a la Policía Federal como una verdadera policía de control político y disciplinamiento social. Porque además se le atribuye en el capítulo 2, que es una maravilla leerlo en toda su dimensión, todo lo que es la atribución de la identificación, vigilancia y calificación de las personas. Maravilloso. Si ustedes observan esto es lo que está vigente hoy. La democracia argentina desde la instauración no fue capaz de revertir estas cosas.
en función de darle, digamos, una connotación distinta, un formato diferente a la Policía Federal Argentina. Fíjense, en el año 58, este mismo decreto, si ponemos el slide siguiente, lo que era la estructura de inteligencia secreta de la Policía Federal, acá lo pueden ver, ¿no? Siempre estoy en el decreto 6.580 del año 58. Miren ustedes, son funciones de la Dirección de Coordinación Federal. Detengámonos un poquito. Ejecutar la represión de las actividades realizadas en el territorio de la Nación por grupos y personas que, actuando en la jurisdicción de las Fuerzas Armadas, atenten contra la seguridad del Estado. ¿Saben quiénes atentaban contra la seguridad del Estado? Las estructuras sindicales, los partidos políticos prohibidos, pero fundamentalmente el peronismo. Y después dice en el artículo 745, inciso 11, realizar tareas de búsqueda de información sobre actividades y propósitos de personas, grupos, dirigentes, entidades, organizaciones, con actuación en el campo de los extremismos de izquierda o de derecha, lo ponen un poco como culpa, en lo político, gremial o estudiantil. Vale decir, se convirtió en uno de los grandes bastiones, digamos, de la represión de los años 60 sobre el movimiento popular cada vez más activado, que no lo pudieron parar, digamos, hasta llegar a las movilizaciones populares de fines de los años 60 y comienzos de los años 70, pero evidentemente toda esta matriz de policía de seguridad interna, que además tenía un apéndice secreto dentro de la gran policía del poder, la gran guardia pretoriana de los sucesivos gobiernos, claramente se fue instituyendo de una manera relevante. Hay un elemento más en esta etapa histórica, yo quiero poner el siguiente slide, la ley 20.090. Miren esto qué interesante, porque acá con esto ya se termina, digamos, el libreto de la gran obra del teatro Policía Federal Argentina. Esta ley 20.090, que modifica parte de la ley, el decreto ley orgánico 333/58, que digámoslo, es el decreto que hoy regula la vida institucional de la Policía Federal Argentina. Sí, aunque no lo crean. Año 2024, la ley orgánica de la Policía Federal Argentina es el decreto ley 333/58 del año 1958. Va a decir, nuestra querida Policía Federal Argentina es regulada, orgánica, doctrinal y funcionalmente por un decreto del general Aramburu. Maravilloso. Miren las deudas pendientes que tiene la democracia argentina con relación a las cloacas y a los zócalos de esa democracia, como esto que estamos describiendo. Pero ahí, en esa ley, en esa modificación que introduce el general Lanusse, en el artículo 20, miren bien lo que termina de convalidar todo. Es misión del jefe de la Policía Federal Argentina conducir operativa y administrativamente la institución y ejercer el contralor e inspección de todas sus dependencias y de su funcionamiento, asumir su representación externa. Lanusse le está dando al jefe de la policía el control y la conducción total, integral de esa institución. Esto sigue vigente. Hemos pasado por la instauración democrática, las policías federales y los cuerpos federales de seguridad han dependido primero del Ministerio del Interior. A partir del año 2010, la compañera Cristina Fernández crea con mucho tino el Ministerio de Seguridad y ahí los cuerpos federales de seguridad y las policías federales se instituyen bajo el mando del Ministerio de Seguridad. La verdad, debemos decir, y esto es un capítulo aparte que vamos a abordar en otro encuentro, es un ministerio bastante lábil, bastante débil para conducir la institución de la Policía Federal y las estructuras de las Fuerzas de Seguridad federales. O sea que al final el cometido de conducción política de las situaciones policiales, digamos, no se completó. Pero lo que sí es cierto es que más allá de eso, este decreto, este artículo sigue estando vigente. Por eso la Policía Federal es prácticamente inmanejable. Son indomables en términos generales. Obedecen a las conducciones políticas cuando éstas establecen criterios que la propia institución policial federal,
considera pertinente llevar adelante y le hacen creer al poder político que están obedeciendo. En general ha sido una policía bastante díscola, una policía que ha tenido sus propios objetivos y que mantiene todavía hoy una estructura de espionaje interno intacta, con un servicio absolutamente autónomo dentro de su propia institucionalidad, que depende directamente del jefe de policía, ni siquiera del ministro del rubro. Interesante esto, ¿no? Porque esto contraría todo lo que es la institucionalidad democrática en la Argentina, pero sigue estando vigente. Lo último que quiero señalar es, bueno, pues bien, ha habido en los últimos años, particularmente cuando Macri decidió traspasar lo que era el 80% de la vida institucional de la Policía Federal Argentina, en materia presupuestaria, de recursos humanos. En el año 2016 la Policía Federal Argentina contaba aproximadamente con unos 35.000 componentes, integrantes, 18.000 pasa de un saque a la ciudad de Buenos Aires. Toda la estructura comisarial que se dedicaba a la seguridad preventiva en la ciudad también, la estructura de investigación, que también hacía investigaciones en auxilio de la justicia de la capital federal, también fueron traspasados. Fueron traspasados los servicios de guardia de infantería montada, motorizada, que eran servicios centrales, pero que daban seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Van a decir, se desmanteló todo el sistema de seguridad preventiva de la ciudad de Buenos Aires, que estaba en el corazón de la Policía Federal, y se traspasó a la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, a mi modo de ver, la Policía Federal dejó de existir. Siguió existiendo formalmente, se llama Policía Federal, tiene presupuesto, tiene gente, cerca de 20.000, un poco más de numerarios, se distribuyeron mucho en el interior, pero la verdad que es un híbrido. Yo diría es un espantapájaro, digamos, de lo que realmente era. No es una policía de investigación criminal. Si hoy la Policía Federal, rascando el fondo de la olla, cuenta con 2.000, 3.000 investigadores más o menos competentes, digamos, chapó, destapamos un champán. No es una policía de seguridad institucional que preste un servicio de protección a autoridades gubernamentales, digamos, más o menos a la altura de la circunstancia. Yo lamento decir esto, pero lo hemos visto el desempeño de ese servicio cuando quisieron matar a nuestra conducción política, que es Cristina Fernández de Kirchner. En ese intento de magnicidio, el desempeño de la custodia de la Policía Federal dio cuenta de que efectivamente, y bajo un gobierno peronista, de que efectivamente es un servicio bastante endeble, bastante poco planificado, poco protocolizado, o sea que tampoco no gasta en materia de protección policial más de 12-13% de su presupuesto operativo. Un 8-9% lo gasta en materia de control del crimen organizado. Tiene un montón de delegaciones en el interior donde parecen más oficinas administrativas que otra cosa. Digamos que mucha gente fue redistribuida hacia el interior porque se venía al traspaso y entonces trató, digamos, aquellos que no eran partidarios del traspaso de mandar gente al interior para que no cayeran en el traspaso. Esto es un híbrido. Lo interesante es que Patricia Bullrich, que es una de las hacedoras de ese traspaso, intentó, porque sabía que el remanente que quedaba en la Policía Federal era un remanente extremadamente endeble, digamos, un híbrido sin norte, trató de tratar de formular una reformulación de la Policía Federal. Pero al final esa comisión que creó en el ámbito ministerial no hizo mucho. Después vino Sabina Frederick, que también, y si podemos el último slide, y con esto vamos cerrando un poco la historia institucional de esta policía, a través de la resolución 119 del año 20, se crea la Comisión de Actualización Institucional, Normativa y Doctrinaria de la Policía Federal Argentina. Esa es una comisión que crea Frederick para decir, bueno, ¿qué hacemos con la Policía Federal? Démosle un nuevo formato porque, la verdad, lo que quedó ya no existe. Y ahí, esa comisión fue una comisión político-ministerial policial. Ahí es discutible si vos ponés en un mismo nivel, digamos, de debate a los subordinados que siempre han resistido autorreformarse
como una instancia de interlocución de par en par con las autoridades ministeriales. Para mí las reformas policiales en Argentina se hacen de arriba para abajo, desde la política hacia las policías, porque no conozco ninguna experiencia de autorreforma policial o de autodepuración policial. Error de la gestión, creer que los policías, si vos lo ponés en un mismo plano, como si fuese, qué sé yo, un foro democrático de opinión y de construcción de política, esto va a salir bien. Bueno, obviamente no salió bien. Se elaboró un proyecto de ley orgánica de Policía Federal Argentina. Cuando uno lee ese proyecto ve que no cambiaba mucho lo que era la matriz básica del año 58 de la Policía Federal. Tenía 284 artículos, pero hubo 3 grandes disidencias. Como era una ley muy parecida a la actual de la Policía Federal, no era muy innovadora, porque el progresismo no hace mucho, pero los conservadores tampoco hacen mucho al respecto. Había 3 grandes disidencias planteadas por la jefatura de la Policía Federal respecto de ese proyecto de ley. Una era, no estaba de acuerdo de que se, derogara las facultades de la Policía Federal de detención sin orden judicial durante 10 horas, que viene del año 91, una reforma del diputado Lázara. Eso no estaban de acuerdo y dijeron esto no está bien, para nosotros tenemos que seguir manteniendo estas facultades. Y bueno, y el ministerio de Sabina Frederick dijo, ok, mantenemos esas facultades. Segundo punto disidente, el Estado policial fuera de servicio. Intentaron hacer lo que nosotros sí hicimos en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que el Estado policial se mantuviera durante la prestación del servicio, fuera del servicio no. La Federal dijo, bajo ningún punto de vista, somos policía 24 horas, 7 días en la semana, esto no lo vamos a aceptar. Y el Ministerio de Seguridad, con mucha fortaleza, dijo, ok, tienen razón, no lo vamos a aceptar. Y el tercer punto es oficialidad única, ni se discute. Cuando plantearon los del ministerio que iban con la oficialidad única, desde la Policía Federal dijeron, no, acá mantenemos oficialidad y suboficialidad. Resultado de toda esta historia, no se hizo nada. Es decir, la Policía Federal sigue siendo un espantapájaro, un híbrido sin norte, que no sabemos muy bien qué es, y que lleva y carga con un nombre histórico, pero que en el fondo adentro es pura cáscara. Eso sí, lo hemos visto reprimir muy bien en las últimas manifestaciones a los sectores populares, pero para eso no hay que hacer mucho esfuerzo desde el punto de vista institucional, aunque digamos, veamos que en el fondo esto va a tener alguna secuela político-institucional para esta institución, que hay que reformarla. Una de las tareas pendientes es tocar a los intocables. La Policía Federal Argentina ha sido los intocables, han sido la guardia pretoriana y han sido utilizados por los últimos gobiernos democráticos como un instrumento de gestión de poblaciones que no resiste mínimamente lo que es la convalidación democrática de una institución de este porte. Nosotros vamos a continuar con este tema, profundizando sobre las estructuras ilegales de inteligencia de la KGB que tenemos en la Argentina, que es la Policía Federal Argentina en su interior, y vamos también a discutir largamente sobre su entidad actual en otro episodio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperemos que el peronismo, cuando vuelva al gobierno, esté a la altura de estos desafíos. Esperemos.